¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Nos encontramos en el Café del Mercado. Retornamos a este espacio que ya es conocido por todos ustedes y si no, les damos la bienvenida. Estamos en De Vuelta por el Mundo, un programa pues que nos lleva a distintos lugares del globo sin movernos desde aquí, es decir, desde Ávila a todos los sitios en donde ha viajado Óscar García, que es nuestro compañero, nuestro guía, nuestro profesor. Bueno, pónganlo como quieran. Óscar García, sin más, ¿no? Un abulense que viaja. Buenas noches. Un abulense que viaja y lo viene y lo cuenta con vosotros para que el resto de los abulenses también viajen conmigo y viajen con nosotros. La última vez, en la última oportunidad que tuvimos, bueno, pues para estar desgranando todas estas peripecias, experiencias culturales y de otro tipo, estuvimos en Chile y dijimos, hay más contenido para hablar de Chile y vamos a volver. Y regresamos a Chile porque fue un viaje largo, es un país largo, además largo en su extensión, y además porque tuvo tiempos diferentes, tuvo momentos diferentes y tuvo encuentros muy singulares que vamos a contar hoy. Por lo tanto, creo que vamos a hablar de naturaleza, de historia, de cultura y sobre todo con una mujer a la que vamos a hacer referencia que yo creo que les va a gustar muchísimo. Por lo tanto, ponemos rumbo a Chile. Destino, Chile. Población 18.192.000 personas aproximadamente. Puntos de interés, conoceremos una de las 15 regiones en las que se divide el país. En concreto nos adentraremos en la de la Araucanía. También nos desplazaremos a la isla de Chiloé. Distancia desde Ávila en línea recta 10.404 kilómetros aproximadamente. Pues vamos allá, hasta Chile, desde aquí, desde las murallas. Y si comentábamos en el capítulo anterior de Chile 1, decíamos, nos encontramos a muchos abulenses, de eso vamos a hablar, pero nos quedamos con dos rincones a los que hay que profundizar, a los que hay que, bueno, pues destacar, ¿no?, algunas cosas. ¿Por dónde empezamos en esta segunda singladura? Empezamos por una de las 15 regiones en las que se divide, digamos, geográfica y políticamente el Estado chileno. Lo hacemos por una de las regiones posiblemente la más rica en cuanto a recursos naturales, pero desgraciadamente la más pobre en cuanto a la situación en la que se encuentra su gente, ¿no? Empezamos por la región de la Araucanía que es la cuna de uno de los movimientos indígenas más potentes de toda Latinoamérica y sin duda el más conocido de Chile, que son los mapuches o los araucanos, como les llamaban originariamente los españoles que conquistaron aquellas tierras. Suele pasar en este país el contraste ese de riqueza en un ámbito, pero luego por otro estar a ras de suelo. Lo es, digamos que la población, más de 1,5 millones de esta región, se concentra especialmente en la capital, en Temuco, pero lo hace también diseminadas por algunas de las ciudades más llamativas en cuanto a lo que a naturaleza se refiere en este país, ¿no? Especialmente en torno a dos ciudades, Pucón y Villarrica. Dos ciudades que una de ellas da nombre a uno de los volcanes más maravillosos de toda Latinoamérica, el Villarrica, es un volcán de erupción casi reciente. Los habitantes me contaban cómo en torno al año 2015 percibieron un gran golpe de sonido, apenas tuvieron que levantar un poco la vista porque es un volcán que se aprecia desde cualquier lugar de la zona para ver que humeaba, y no solo humeaba, sino había el riesgo de que entrase en erupción como ocurrió y tuvieron que huir, y lo hacían huyendo hacia la costa, ¿no? Es una zona no solamente marcada por el Villarrica, sino marcada por decenas de volcanes, incluso, como hablaremos luego, en dos de sus parques nacionales, uno igual de nombre que el volcán, el Villarrica, y otro, Huelquehue, el que yo visité, en el que uno tiene la oportunidad de tomar altura para divisar una de las panorámicas más impresionantes de Latinoamérica, ¿no? Un lugar en el que es capaz de abordar la frontera con Argentina, de abordar casi la costa y de ver casi 8 volcanes desde una sola mirada de 360 grados, ¿no? Eso en pocos lugares del mundo se puede ver, destaca Chile por eso, por los volcanes. En las últimas semanas solo hay que ver los telediarios para ver en distintas partes del mundo que están afectados por los volcanes. Yo te quiero preguntar, alguien que llega hasta allí, el atractivo de los volcanes, la fuerza de la naturaleza, ellos conviven todos los días, tú te quedas impresionado y no están en erupción. Ellos conviven, pues eso, a diario, están ya adaptados, saben que algún día eso se va a despertar. ¿Qué percibiste?
Lo primero que uno percibe es, primero, como te decía, esta zona de mayoría de cultura indígena mapuche, un pueblo muy cargado en cuanto a la resistencia, pero también una resistencia en cuanto a la defensa de su espacio natural, ¿no? De sus bosques, de sus lagos, de sus ríos, pero también en una connivencia muy importante con la madre naturaleza, ¿no? Ellos son conscientes de la realidad que supone en cualquier momento que uno de esos volcanes estornude y lo que ello puede provocar, ¿no? Pero no lo entienden como un efecto negativo, a pesar de que eso les pueda llegar a causar la muerte, como hemos visto en algunos lugares del mundo, sino de los efectos de algo que forma parte del día a día en el que ellos viven y del día a día en el que ellos se interrelacionan con la naturaleza, ¿no? ¿Qué más destacas de ese pueblo? O bueno, te iba a decir algunos apuntes, pero historia tendrán muchísima. Bueno, historia tienen mucha, ¿no? Y al fin y al cabo, como te decía, es un pueblo marcado aún a día de hoy por la resistencia, siguen teniendo un enfrentamiento muy potente con el Estado, especialmente porque siguen defendiendo, digamos, la posibilidad de que de manera comunal ellos puedan gestionar sus bosques, ¿no? Pero lo cierto es que la llegada a este lugar venía marcada originariamente por conocer esta cultura mapuche, con una lengua realmente extraña, con una cultura realmente extraña, incluso con algunas ceremonias religiosas al que tuvimos oportunidad de ver realmente extrañas, ¿no? Pero es que el lugar en sí parece realmente extraño para alguien que la presencia de los volcanes se hace tan potente como allí, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar varios días en el Parque Nacional Huerquehue, algún día en origen para tratar de adaptarnos no a la altura, pero sí a esa sensación permanente de estar en un entrebosque con árboles como las lengas, como las araucanias, como los coihues, que son árboles que no puedes ver en otro lugar del mundo nada más que allí, ¿no? Y son realmente bellos y además tienen un atractivo muy potente que son árboles de un crecimiento extremadamente lento, con lo cual estamos ante árboles realmente imponentes que uno tiene la sensación de saberse que han sido muchos los años que han necesitado para forjarse. Como os decía, uno de estos días yo realicé el famoso Trail San Sebastián. Se trata de una de las rutas de media montaña más impresionantes de toda Latinoamérica, en el que partiendo de una altura aproximadamente de 600 metros se llega casi a los 2000. Es un desnivel potente, es una humedad alta, es un sitio donde yo creo que hay que tener una pequeña disciplina deportiva para poderlo superar, pero cuando uno llega arriba se encuentra con un lugar majestuoso, ¿no? Desde allí se pueden divisar un espectáculo de preciosos lagos, de preciosos circos, y desde allí se puede ver la frontera con Argentina, con el famoso volcán Lanín, pero desde allí se pueden ver otros 7 volcanes más, ¿no? Desde allí Villarrica es un cono alargado que en su punta tiene nieve y que debajo se ve una masa forestal impresionante, ¿no? Estamos acostumbrados en De Vuelta por el Mundo pues a conocer distintos destinos y algunos inusuales, pues recuerdo Albania y recuerdo otros tantos que llamaron la atención a los espectadores y también a mí, que lo vivo aquí en primera persona contigo. En este caso, Chile sí, en su conjunto, pero en estos puntos son de atractivo turístico, por lo de los volcanes sí, es difícil acceder, convivir con ellos. Cuéntanos en ese ámbito. Bueno, en este caso Pucón se trata, yo creo que uno de los lugares de referencia de cualquier persona que visita Chile, ¿no? Pucón es una de las ciudades más turísticas de Chile, como ya hablamos en otro programa junto con San Pedro de Atacama, absolutamente diferentes ambas dos, pero es verdad que Pucón pues tiene el atractivo de poder esquiar en sus montañas durante gran parte del año, de poder hacer rafting en sus ríos, de poder escalar montañas, de poder acceder a volcanes de reciente erupción y de poder descubrir una zona de naturaleza desbordante. Y además, también por qué no decirlo, como ocurre en la mayoría de los lugares donde la actividad volcánica es muy potente, los ríos que circulan en las bases de los volcanes son ríos de aguas calientes, con lo cual uno se pega una caminata impresionante desde las 5 de la mañana y por las tardes se puede estar relajando en un río con una temperatura termal, ¿no? Con lo cual es un sitio, digamos, muy turístico, pero también yo diría que cuidado con bastante esmero, ¿no? Siguiente punto en nuestra ruta.
Bueno, para el siguiente punto tenemos que atravesar otra región también muy potente, que es la región de los lagos, que nos quedará al sur de esta región de la Araucanía, en la que llegamos a una de las islas, digamos, más poderosas de todo el mar Atlántico, ¿no? A esa altura de los paralelos entre 41 y 43 de latitud sur. Hay una isla que alberga a una población de en torno a 180.000 habitantes, se concentra en dos grandes ciudades, en Ancud al norte y en Castro un poco más al sur. Es una isla que tiene enfrente todo el inicio de la Patagonia y un poquito más atrás toda la masa de hielo, es decir, si las cosas del tiempo lo ponen bueno, desde esa misma isla uno puede ver toda la cordillera del inicio de la cordillera patagónica. Es un lugar, yo creo que uno puede asemejar en torno a una superficie de aproximadamente de 10.000 kilómetros cuadrados, a un paisaje, Galicia, Asturias. De hecho, es difícil con cualquiera que hables que ha estado en la isla de Chiloé que no diga, oh, cuánto llueve, ¿no? Y es verdad, de Chiloé llueve mucho, a nosotros también nos ocurrió, pero tuvimos la fortuna de, después de cruzar desde Puerto Montt hasta el inicio de la isla, con el objetivo de ir a la primera parada, que era la pingüina de Pinihuil, la posibilidad de ver pingüinos. Ahí el tiempo no nos ayudó y no pudimos acercarnos a la isla para ver los famosos pingüinos de Pinihuil, pero sí que nos permitió tomar el primer contacto con una isla que a lo largo de aproximadamente 5 días nos descubriría cosas muy llamativas. En cuanto a la naturaleza y en cuanto al patrimonio también imagino que todo eso se combina, no sé si en un terreno muy extenso o no, que vas mirando así, como lo de los volcanes decías antes, que en un simple vistazo ves varios, aquí lo tienes todo muy cerca. Aquí lo tienes todo muy cerca y digamos que el primer atractivo de esta isla de Chiloé es un conjunto de en torno a 16 iglesias monumentales que le dan el título de Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Para hablar un poco de estas iglesias yo creo que hay que referirnos a su origen histórico. Uno, en cuanto a la presencia de la religión cristiana, llegada allí por los españoles. Cabe recordar aquí uno de los eventos históricos que marcan esta isla. Este fue el último reducto que los españoles abandonaron, o el último reducto donde los españoles fueron expulsados después de la declaración de la independencia chilena, ¿no? Este es un primer dato histórico importante, ¿no? Como te decía, la presencia cristiana en esta zona. Por otro lado, también la llegada de un modelo de construcción muy propio, marcado especialmente por la madera, es el elemento fundamental de la construcción de toda la isla, pero que hacen a estas iglesias, especialmente por fuera, realmente singulares, ¿no? Por un lado, es la construcción en madera, casi siempre de alerce, muy inspiradas en ese tipo de iglesias de la región bávara alemana. La presencia colonial alemana también es importante, como luego veremos, y como te decía, son iglesias que, aparte de esa construcción imponente en madera, es el color también. La famosa Catedral de Castro es una catedral de madera amarilla, ¿no? Es algo realmente muy llamativo, ¿no? Este conjunto monumental que a nosotros nos permitió ver algunas. De hecho, uno puede ver en este mapa cómo están dispersas a lo largo de toda la isla. Nosotros nos trazamos una pequeña ruta que tomaba como origen una de las grandes ciudades, Ancud. Recorrería la isla por carreteras realmente sinuosas para llegar a Kemchi, Dalcahue, Curacao de Vélez y Achao, ¿no? Y para ver algunas de las más impresionantes, a las que habría que añadir también la de Chonchi y obviamente la catedral amarilla de Castro, ¿no? Tuvimos suerte, digo suerte porque cogimos un día en el que nos permitió aproximadamente ver entre 4 y 5 de ellas y verlas en ese ambiente que yo creo que también las envuelve y lo hace mucho más misteriosas, ¿no? Que es ese ambiente, digamos, siempre nublado, a la espera de que vaya a llover en cualquier momento, con tormentas, y yo creo que eso le envuelve en un halo, yo diría que incluso misterioso, ¿no? a este lugar y con la presencia de estas iglesias, ¿no? La esencia, ¿no? Que siempre se guarda, que ya no solo por los edificios, sino por la tradición y por todo lo que los habitantes de allí siguen guardando y exportando de alguna forma al que llega allí. Sí, y entre esas tradiciones hay varias que comentaremos y una que a nosotros nos resultó muy llamativa, ¿no? Yo creo que el hecho de estar recluidos, a pesar de ser una extensión relativamente grande, pero con una población muy dispersa, como en pequeños núcleos, a pesar de estas 3 grandes ciudades,
les han ayudado a trabajar de una manera muy colectiva. Minga lo llaman ellos, ¿no? Y es una manera en la que, pues como aquí hemos visto en algunos pueblos de Castilla, a la hora de hacer trabajos comunales todo está como muy ordenado, ¿no? Para una vallada comunal, cómo distribuir el agua. Y eso yo creo que también forma parte de estos lugares que se encuentran aislados. Al fin y al cabo se trata de una isla, ¿no? Y les obliga a tener que trabajar de esta manera. La conexión hacia Puerto Montt son apenas 20 minutos, pero hay que coger un ferry, o sea, nadie puede... que no es fácil salir. No podría salir de otra manera que cruzando con el ferry. De hecho, no ha sido hasta época muy reciente en la que el ferry tiene cierta frecuencia, y antes apenas había uno al día, o incluso a lo largo de la semana había solamente varios, ¿no? A la hora de este espacio comunal hay una historia que a nosotros nos llama mucho, ¿no? Que es una fiesta que se hace en torno a la elaboración de un plato, ¿no? Este plato se llama el curanto al hoyo. Es verdad que luego se ha ido ya un poco modificando y también ya hay curantos a la olla, ¿no? Pero este es al hoyo, en el que después de un laborioso proceso en el que hacen un hoyo en la tierra, lo llenan de piedras que antes han, digamos, limpiado, porque van a ser... preparadas para ello. Van a ser al final las que van a ayudar a la cocción de estos productos. Donde apoya todo. Lo llenan todo de leña, lo prenden fuego durante varias horas para que las piedras cojan mucha temperatura, ¿no? Sobre esas piedras vuelcan, por un lado, mariscos, ¿no? Porque luego hablaremos también, es una zona cargada de mariscos, mejillones, almejas, diferentes tipos de marisco, ¿no? Y por otro lado, chancho. El chancho, para que lo conozcan nuestras gentes de los pueblos, es el término con el que se le llama al cerdo en Latinoamérica, ¿no? Diferentes tipos de chancho, la mayoría de ellos ahumados, aunque es verdad que también metes salchichas, chorizos, todo encima, ¿no? Con los mariscos junto. Y luego le añaden patatas, diferentes tipos de preparaciones de patatas. Lo echan todo encima de la piedra y lo tapan con unas grandes hojas de una planta que hay ahí pegada a la costa, y lo dejan una cocción muy lenta, ¿no? Reposar. Lo reposan muy lento para después de varias horas destaparlo y todo el mundo coger directamente de allí pues un trozo de chancho, un trozo de patata o un mejillón o una almeja, ¿no? Eso forma parte de una tradición que no solo es la manera de cocinarlo, sino es la manera de consumirlo y de comerlo de manera comunal, ¿no? De todos juntos. Cuando has dicho eso, yo bueno, pues recordaba, no hace mucho, gracias a la Ocho Ávila, pues viajamos mucho por nuestra provincia, y también me lo decían, queremos recuperar el espíritu de pueblo, de si había que hacer, como tú has dicho, una valla, íbamos 30, si había que recuperar un cercado, tal, para hacer la iglesia, en este pueblo se juntaron 60. Eso, llevado al otro punto del mundo, continúa haciéndose. Imagino que núcleos familiares, amigos e incluso todo el pueblo, todo eso, la aldea cercana. Así es, y yo creo que eso es un elemento que marca mucho esta isla de Chiloé, y que de alguna manera le han aislado mucho del continente, pero también la han hecho ser de una manera muy singular. Los chilotes son reconocidos a lo largo de todo Chile por personas resistentes, digamos, de alguna manera, y singulares. Después de todo, hay otro elemento histórico muy llamativo, que es desde la isla de Chiloé parte las primeras expediciones que buscan hacia el sur conquistar la Patagonia, ¿no? Como ya hemos comentado en algún otro momento, un lugar realmente inhóspito y un lugar, a pesar de la sequedad, realmente inaccesible, ¿no? Y yo creo que eso también les marca mucho a la cultura chilota, ¿no? No es lo único, ¿no? Antes hablamos de momentos históricos de esta isla, uno, como decía, el último bastión de los españoles. De hecho, aún quedan reductos allí de aquellos fuertes los que se atrincheraban, ¿no?, para tener el control marítimo de esta zona del Atlántico. Pero hay otro, ¿no? Y es que un día del año 1826, en torno a las 3 de la tarde, concretamente un 22 de mayo, la isla de Chiloé padece, por extensión de ondas, lo que se ha llegado a llamar en la historia el Gran Terremoto, ¿no? Se trata del único terremoto registrado a lo largo de la historia, de 9.5 en la escala Richter, ¿no? Es no solamente la intensidad, sino el tiempo que duró, ¿no? Obviamente ya no hay nadie que recuerde aquello, ¿no?, porque estamos hablando del siglo XIX, de principios del siglo XIX, pero uno muy cerca, mucho más al norte, en Valdivia, que es donde se origina, en la costa valdiviana, puede ver todavía pegado al mar cómo
sobresalen algunos restos de los barcos que se hundieron fruto de aquel maremoto que provocó olas de más de 5 metros de altura, ¿no? Lo que ocurrió en la isla de Chiloé fue una devastación absoluta de construcciones esencialmente hechas en madera, ¿no? Que luego hablaremos de ella, de los palafitos. Uno puede ver esto en el Museo de Historia de Ancud, puede ver imágenes que se tomaron, fotografías que se tomaron de una absoluta devastación, ¿no? Y de muerte de muchas de las gentes que poblaban la isla de Chiloé, esencialmente inmigrantes españoles, inmigrantes de colonias alemanas, ¿no? Y yo creo que esto también fue un elemento que marcó mucho la historia desde entonces de la isla de Chiloé, ¿no? Y eso no les ha hecho olvidar eso que te decía, ese modelo de construcción. Pues estamos hablando de la isla de Chiloé, estamos centrándonos en Chile. Nosotros vamos a hacer ahora una pequeña pausa y continuamos. Regresamos en De Vuelta por el Mundo, volvemos a Chile con Óscar García, que nos estaba comentando en cuanto a la isla de Chiloé, las construcciones en madera y lo que todavía se puede ver. En madera de alerce, para ser más concretos, y con pequeñas tejas, ¿no? Que yo creo que también marcan un poco la riqueza de la familia en cuanto a cómo afinan en la forma de la teja y cuánto cubre la teja, ¿no? Pero si bien es cierto, es una cultura, los chilota, que yo diría que son nómadas del mar, ¿no? Es gente que siempre ha encontrado la riqueza buscándola en el mar Atlántico, un mar muy potente, especialmente en esa latitud. Uno puede ver desde allí cómo las olas se enervan a altos metros en sus olas, pero también puede ver cómo a pesar de eso han sido capaces de ganarle terreno al mar. De ir, bueno, pues eso ampliando, como a veces ocurre, y lo vemos en Emiratos Árabes y demás, que donde hay mar se construyen rascacielos. Esto no son rascacielos, como podemos ver, pero se trata de estructuras sobre pilotes de madera que, aprovechando las mareas, que son muy potentes en el mar Atlántico, pues le buscan esa posibilidad de, cuando baja la marea, quedarte desprotegido del agua, pero cuando sube la marea, tener tu barquita para salir de casa, montarte en la barquita y salir directamente al mar. Eso tiene un altísimo riesgo, que ellos lo conocen y lo han padecido, y no solamente con este terremoto que contamos antes del año 1960, sino que la exposición al fuego en todo de madera es constante, ¿no? Y recuerdan también, y yo vi fotografías de la devastación que provocó en la ciudad de Castro, en toda esa zona de Gamboa, Ganada al Mar, un incendio que se provocó en el año 36, ¿no? Pero también no es lo único, sino que la exposición al agua hace pues que ahora mismo esté absolutamente prohibido construir más palafitos. Se trata de una cierta protección allí de un atractivo turístico, pero la gente sigue viviendo ahí, ¿no? Sigue viviendo, digamos, teniendo la sensación que debajo de ti está el mar, ¿no? Es algo realmente curioso, y no el mar, sino un mar, que el mar Atlántico es realmente potente. Un rival difícil. Un rival muy difícil, que a pesar de ello, los chilotes le han sabido históricamente sacar un alto partido, también con grandes riesgos, y ese le han padecido en cuanto al cultivo de un pez muy concreto. ¿Salmón? El salmón. El salmón es uno de los grandes recursos industriales, y digo industriales, del país de Chile. Va a resultar sorprendente, pero Chile es el segundo productor de salmón del mundo, después de Noruega. Esto, fuera de la zona de acción, especialmente en torno a la isla de Chiloé, resulta impensable, es decir, como pescar salmón. Pero en ese punto sí. Lo que hay son grandes piscifactorías. La industria del salmón ha sido una industria muy productiva durante finales de los años 90 y principios de los años 2000, cuando se empieza a implantar, pero digamos, la sobreexplotación del cultivo del salmón provocó, en torno al año 2016, unas imágenes que inicialmente, al otro lado, pegado al continente, especialmente en la caleta Kelque, a lo largo de algunas mañanas del mes de marzo del 2016,
empezaron a detectar los pescadores la presencia de alto número de peces muertos en sus orillas, ¿no? Al principio no entendían muy bien qué era lo que estaba ocurriendo, pero aquello se empezó a extender y empezó a provocar que esa industria tan potente del salmón en la isla de Chiloé, especialmente en la zona de Castro y Quillón, pues empezaron a ver cómo había un montón de peces muertos. Lo que en principio se pensaba que se trataba de una marea roja, es decir, que algunos de los peces podían haber sido contaminados. Por algo concreto y por ello morían, provocó un gran desastre económico. Es decir, cualquier chilote que le preguntas ha tenido algún tipo de vinculación con la industria salmonera y te cuenta que aquel año 2016 fue un año muy duro, que provocó incluso, si uno revisa los periódicos, yo tuve la curiosidad de hacerlo a través de internet, hubo un montón de suicidios de gente, hubo una alta emigración, hubo grandes protestas, porque lo que ocurrió es que en el entorno a grandes industrias del salmón, esa sobreexplotación y especialmente un alto índice de antibióticos que se les daba a los peces, lo que provocó es un boom que hizo morir toda aquella industria. Ahora, poco a poco, se empieza otra vez a recuperar, pero ya los chilotes han sabido que tienen que diversificar mucho más sus posibilidades y ahora, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, especialmente en torno a la zona esta de Piñijuil, de las pingüineras, como era zona en el momento que nosotros fuimos era momento de recolección de algas que se empiezan a utilizar para los cosméticos y ya están empezando a haber otras alternativas y sobre todo una cosa importante, yo con algunos de los chilotes que hablé empezaban a darse cuenta que a la naturaleza también hay que respetarla, como saben sus vecinos mapuches, ¿no? Hay que tratarla, hay que cuidarla, que siempre, bueno, pues también otros muchos, y uniéndolo con lo que decíamos antes, los volcanes. Llega un momento en el que la naturaleza está ahí, nos responde con algo y quizás, aunque esto sea, bueno, pues el dato desgraciado de tantos animales muertos, pero les sirve para advertencia, que no hay que seguir por aquí. Sí, yo creo que es un elemento que creo y además yo espero, después de visitar aquella zona tan hermosa, que les hiciera reflexionar, ¿no? Como te decía, de las posibilidades de explotación. Es que fíjate, además hay un dato muy llamativo, ¿no? de cómo funciona la economía chilena, y es que el salmón, a pesar de ser un producto muy cercano, a mí me llama poderosamente la atención como resultaba casi más caro de lo que uno al que pueda acceder en el mercado a los que nosotros vamos a comprar el salmón, ¿no? Y incluso no era un producto consumido por ellos, ¿no? Están pegados al mar y es un pueblo, digamos, con un alto consumo de carne y no de consumo de los bienes que les da el mar, en el que la mayoría son extraídos, procesados y exportados incluso por empresas españolas, como vimos allí, sin que ellos mismos hagan consumo de ello. Es realmente curioso. Lo trabajan, están en ello, pero vuela. Exactamente. No sé si llegados a este punto hay que contar algo más o pasamos a dar protagonismo a una mujer. Bueno, yo creo que hay que contar algo más, ¿no? Y es la casualidad. Hace poco he vuelto a estar con ella, curiosamente ya aquí en Ávila, en el que había estado de visita a su familia, y hablábamos sobre ello, ¿no? Sobre cómo la vida a veces te lleva a lugares de encuentro en eso que se puede llamar el destino. Nosotros, después de cruzar a Puerto Montt, fuimos directamente, como te decía, a dormir en Ancud, es la segunda ciudad más grande de la isla de Chiloé. Dormimos ahí una noche, visitamos las iglesias monumentales por toda la zona de la costa, bajamos hasta Castro para ver sus imponentes palafitos, y ya estando allí, aquella noche había una tormenta tremenda, ¿no? Pero tremenda, ¿no? Entonces decidimos que en vez de pasar 2 días en Castro, como era la intención, volveríamos otro día más a Ancud para después regresar con intención de cruzar ya el estrecho y subir hacia el norte, ¿no? Lo cierto es que no era algo previsto y de hecho, si lo fue un poco por el hecho de esa potencia de la lluvia y de esas carreteras tan estrechas. Era un poco todo aquello, ¿no? Entonces, tratamos de volver a dormir en Ancud, en el mismo sitio en el que habíamos dormido, nos llamamos por teléfono, nos dijeron que no había sitio, con lo cual de una manera muy apresurada tuvimos que buscar otro lugar para dormir. La casualidad hizo que en una zona bastante apartada, en un promontorio,
en una de estas típicas casas de madera que hay por toda la región de Chiloé, pues fuéramos a parar aquella noche, ¿no? Tratamos de darnos una ducha rápida, bajamos a comer, en ese modelo que comentamos la otra vez, ¿no? De familias que llegas un poco y hablas con ella, y la verdad es que yo creo que era un entorno que daba a un encuentro tan misterioso como este, ¿no? Y lo cierto es que le dimos los pasaportes a la señora del lugar que dormíamos, sí, y le veo que cuchichea un poco en el marido, y después de hacerlo, los dos, de una manera tímida, se dirigen a mí y me dicen: oye, ¿este lugar de Ávila es el Ávila de España? Sí, Ávila de España. Y me dice: mire, aquí hay una señora de Ávila. Bueno, una señora de Ávila aquí y tal. Y dice: ¿me da el permiso de que le pueda llamar y decirle que están aquí? Bueno, que teníamos de cenar, Elena y yo charlábamos, Nicole jugueteaba por ahí en el suelo, y le dije: nos han dicho que hay una señora de Ávila, ¿no? El caso es que pasaron 20 minutos y se presenta una señora. La señora, al vernos, se emociona, lleva una botella en la mano y me dice, lo primero que me dice es: llevo muchos años en esta isla y siempre he soñado con un momento como este. Increíble. En el que alguien de mi ciudad llegase aquí y me dijesen: hay alguien de tu ciudad y quiere verte. Claro, estamos hablando de la historia de una persona que a finales de los años 60 coge un barco en Barcelona enamorada de un alemán. No se lo pregunté, pero tengo la sensación que tal vez no se lo contase del todo a su familia, o si se lo contase aquello impactara de una manera brutal en su familia. Coge un barco, durante varias semanas termina llegando a un lugar que no conoce, ante una familia que apenas entiende su idioma, su marido es de origen alemán, en un lugar realmente inhóspito para ella, una abulense de ciudad, a pesar de que ya estaba viviendo en Madrid, y en esa situación se planta allí, ¿no? Aquello me pareció realmente valiente, es una historia muy conmovedora, ¿no? Y para un libro. Y para un libro con toda seguridad, ¿no? Cuando llegó allí, ella me contaba que le dijo a su marido que tenía que prometerle algo, y es que le dijese a su padre, al padre de esta mujer, que en algún momento tendría que volver a España. Ella me cuenta que su marido, ¿no?, de nombre Néstor, le dice a su suegro: en 7 años tu hija volverá a verte a España. El padre de Mari Carmen, como se llama, Chiqui, como la llaman en su familia, era un humilde trabajador con un pequeño negocio en la calle Vallespín, como me contaba, de guarnicionero, alguien seguro muy conocido en la provincia de Ávila, por la labor de esa artesanía que realiza esta gente. Y a partir de esa cosa tan conmovedora, Mari Carmen me dice: no te lo vas a creer, pero esta mañana he tenido una sensación rara y he comprado una botella que no lo compro nunca, y ahora estoy bebiéndome la botella con vosotros, ¿no? Esa conversación se alarga hasta altas horas de la noche, ¿no? Ella me cuenta, pues, sus vivencias en la ciudad de Ávila, muy ligadas a los lugares en los que ha vivido con su familia. Como Ávila es tan pequeña... vas hilando. Voy hilando cosas. Además, hay algo que resulta realmente sorprendente, ¿no? Ella me hace una pregunta muy de Chile, ¿no? ¿Y vosotros de qué familia sois?, ¿no? Eso es como muy de Chile, ¿no? Y yo le pregunto, tengo una sensación, ¿no? Quizá me estoy aventurando mucho, pero dime algo más de la gente, de tus sobrinos, ¿no? De quién te vive en Ávila y tal. El caso es que ella me apunta a que hay una sobrina suya, y esto va a resultar sorprendente para la audiencia, pero Mari Carmen lo sabe y lo hablamos, ¿no? Y es cuando me dice: pues tengo una sobrina que ella es profesora, y le dije: tu sobrina es tal, y me dice: ¿pero cómo lo sabes? Estas son estas cosas de Ávila, ¿no? Cuando la vi encontré una conexión, una cercanía con esta otra persona que yo la conozco aquí en Ávila, y a partir de ahí, bueno, pues obviamente como Ávila es pequeñita, pues a los sobrinos los conocía, de hecho uno es compañero mío en la fábrica, ¿no? Con lo cual, digamos que es una cosa como estas cosas, ¿no? De los encuentros, de las sensaciones, de dónde te lleva un viaje, de dónde te lleva un momento y dónde te lleva un lugar, ¿no? Lo cierto es que todo no acabó ahí, ¿no?
al día siguiente nosotros teníamos que dejar el coche en Puerto Montt, pero era una historia tan sorprendente que a mí me dejó dormir poco. Primero porque estuvimos hasta altas horas de la madrugada hablando sobre las cosas de Ávila, las tradiciones, todo eso, ¿no?, que ella vivió y que aún hoy se viven muchas cosas de ella, y de cómo ella forjó una familia allí y no hace mucho tuvo la oportunidad de varios hijos y varios nietos traerlos todos juntos a su casa de Ávila y tener aquí un encuentro en Ávila, ¿no? Lo cierto es que al día siguiente nos dijo que teníamos la obligación de ir a su casa a tomar el almuerzo, ¿no? Yo creo que ella sentía el orgullo de esa sensación de ser anfitriona. De ser anfitriona de alguien de su ciudad y poderle decir a sus hijos todo eso que os conté siempre, que era mi sueño, de que alguien de Ávila viniese y tocase a mi puerta, ya está aquí. Se ha hecho. Fuimos al día siguiente a comer a su casa, departimos allí con alguno de sus hijos, con alguno de sus nietos, alguna de sus amigas incluso. Nos hizo una riquísima empanada de pino. Bueno, yo estoy saludando, muy contenta aquí con unos amigos de Ávila que conocí, que eso no me había pasado. Yo vivo aquí en Chiloé, en la isla, en Ancud, ya llevo 50 años. Como estáis viendo, estoy aquí ahora haciendo empanadas, que se dice la empanada chilena, preparando sobre estos chiquillos que estoy muy contenta de haberlos conocido. Y nos vemos pronto por Ávila. Y lo cierto es que apuramos todos los minutos posibles allí con ella porque nos pareció una historia como muy interesante, ¿no? Como un regalo que nos había marcado Chile, en el que llegamos en la búsqueda de alguna parte de nuestra familia ahí, con la que ya contamos que pasamos unos días, oulense también ella, pero aquello fue un encuentro que yo creo que son de estas cosas que marcan el recuerdo de un viaje, ¿no? Yo creo que también lo marcaron para ella, ¿verdad? Porque de hecho lo que hicimos fue encomendarnos a que la próxima vez que ella regresase a Ávila, que no ha sido hace mucho, nos pudiésemos mantener otro encuentro, ¿no? Y lo hemos mantenido y hemos hablado de esa realidad, ¿no?, de lo que supone a alguien irse a un lugar tan lejano que hoy quizás resulte más cercano, porque se trata de 15 horas de avión, que es muy lejos. Ponte décadas atrás. Pero ponte a esos finales de los años 60, con todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, que alguien tome un barco y se vaya desde un lugar tan inhóspito como es nuestra ciudad de Ávila a otro más inhóspito, al otro lado del mundo, ¿no? Ella me preguntaba estos días con los que estuvimos qué sensación teníamos de su historia, ¿no? Y yo le respondí de una manera rápida que mi primera impresión es valentía. Yo creo que supone una alta valentía. Pero me parece aún más valiente el hecho de ver su casa, cómo está adornada de sus murallas de Ávila, sus figuras religiosas de Ávila, todo ese tipo de cosas que uno no olvida a pesar de que ella lleve tantísimos años en Chile, más que los que ha vivido en Ávila, y que aún así no haya perdido el acento abulense. Los abulenses no tenemos acento, sí tenemos y nos vemos ante otros. Exacto. Gente que habla castellano que tiene acento, ¿no? Y del orgullo que ella sentía de su tierra, de la humildad en la que se crió y de las posibilidades también que le ha ofrecido ese país, ¿no? Y le ha ofrecido pues el ser un emigrante, pero no olvidar nunca de cuáles son sus orígenes, y afortunadamente ahora de poderlo visitar con bastante frecuencia, ¿no? Me parece una historia impresionante, pues eso, lo que decíamos, las coincidencias, el momento, la casualidad, el destino. Una persona de Ávila que vive allí, que añora, que lo tiene presente en su hogar, pero que algún día yo estaré aquí con alguien de las murallas, y se cumplió. Pues yo creo que sí, ¿no? Probablemente sea el destino, y ella me decía, joder, para mí fue un regalo. Y yo le dije, en realidad no sé si fue solo un regalo para ti, también para nosotros, ¿no? Yo ya tengo otra cosa que contarle a Nicole, ella probablemente ahora no se diera cuenta mientras jugueteaba por ahí, mientras nosotros hablábamos, a pesar de que la tengo tiradas varias fotos con esa empanada de pino que no recordaba nunca porque se ponía llena de berretes, ¿no? de esa comida tan rica que nos preparó Mari Carmen, ¿no? Pero yo creo que esto ilustra un poco lo que supone irte lejos de tu tierra, ¿no? Hablábamos, creo recordar cuando vimos el INE de los abulenses que están en Chile. Son más de 150, es curioso, ¿no? Pero hay muchos abulenses, hombres y mujeres, que están en lugares, o bien por obligación, buscando trabajo, o buscando futuro, o bien en algunos casos por devoción, como supongo que ocurrió en el caso de Mari Carmen, por amor, vamos a decirlo así.
pero que nunca olvidan dónde está su casa, dónde está su gente y dónde están sus murallas, ¿no? Porque yo creo que cuando viajamos a estos lugares del mundo, y yo lo hice en la isla de Chiloé, me pareció muy, como te decía, con un gran halo de misterio, de cómo están construidas estas iglesias, ¿no? Pero siempre tienes la referencia de las que tú tienes en tu... Pusiste el ejemplo tuyo. De las que tú tienes en tu casa, por decirlo de alguna manera, de esos monumentos, un patrimonio de la humanidad que tú tienes en tu casa y que cuando sales también los cuentas y los dices, ¿no? Yo creo que es un poco eso, ¿no? Y sobre todo el captar la realidad de la gente que está lejos de su casa, que está lejos de su tierra, que no sabe en algunos momentos cuándo volverá a regresar. Ahora, cuando nos despedíamos de estos días que hemos estado con Mari Carmen, nos decía: yo soy mayor, no sé realmente cuándo regresaré a ver a mi familia, tengo la fortuna de que en cualquier momento puedo desplazarme, pero es verdad que aún así nos separan muchas horas de avión y yo nunca podré tener la inmediatez de volver a mi tierra en el mismo momento que lo desee, sino en el momento en el que pueda. Pues desde aquí, como esto, bueno, sale en la 8 Ávila, pero luego a través de YouTube puede llegar a cualquier rincón del mundo. Seguro que Óscar, en cuanto esté en este canal, se lo enviará a Mari Carmen, y desde aquí le mandamos un saludo, y por extensión a todos los abulenses que se encuentran pues en cualquier rincón del mundo, que quizás no tienen este momento tan bonito de encontrarse no a un compatriota, sino a un ciudadano, a un vecino, y que, bueno, desde aquí les hacemos este homenaje por la valentía de Mari Carmen, pero también por todas las historias y los motivos que tendrán detrás cada uno de ellos. Pues yo creo que sí, ¿no? Esto, como decía antes, es una historia para un libro, por eso en esta ocasión no hemos presentado ningún libro, ¿no? Porque yo creo que esto es una auténtica historia de libro. Pues nosotros hemos sido testigos, el regalo fue para ellos allí en Chile, pero también ha sido para nosotros en esta ocasión. Óscar, que vaya todo bien, que sigas preparando la mochila y el petate para los siguientes viajes y que nosotros lo disfrutaremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Lo seguiremos haciendo y lo seguiré haciendo también con vosotros para venir a contaros estas historias que ya después de esta sensación no forman parte de mi propio patrimonio, sino del patrimonio de todos los abulenses también, ¿no? Y nosotros de ello nos alegramos por conocer todos esos detalles. Yo creo que esto lo vamos a recordar, tantos episodios hay para decir y destacar, pero yo creo que esta historia nos llega también muy dentro. Gracias, hasta la próxima, de vuelta por el mundo.